Muchas gracias a todos por estar aquí. Vamos a empezar porque, aunque tenemos tiempo, a las 11 comenzamos el pleno y tenemos además algo muy querido para la comisión, como es el tema Lela. Así que hoy tenemos el privilegio de tener con nosotros a don Antón Costas Comesaña, es el presidente del Consejo Económico y Social de España. El otro día, intentando explicar a alguien qué es lo que hacíamos en la comisión, decía que una de las cosas que nos permiten construir es el pilar del informe que ha permitido que por lo menos tengamos una base objetiva de datos, una base consensual a partir de esa visión, y a partir de ahí pues son opiniones sobre las políticas a seguir. Pero el informe, para que quede en acta, ha sido una de las mejores cosas que se ha encontrado la comisión en sus trabajos durante este año. Sin más, muchísimas gracias. Presidente, tienes la palabra. Aquí ahora, ¿no? Buenos días, señor presidente, señora vicepresidenta, secretario, miembros de la mesa. Señorías, para mí y para mi institución es un verdadero honor, y yo diría que personalmente un privilegio, el poder comparecer en esta comisión para a grandes rasgos explicar uno de los últimos informes que ha elaborado el Consejo Económico y Social sobre el sistema sanitario. Agradezco de una manera muy sentida las palabras que acaba de señalar el presidente, el hecho de conocer que el informe les es útil a su trabajo parlamentario. Probablemente ya casi lo podría dejar aquí, ¿no? Sabiendo que eso es así, es nuestra, insisto, nuestra mayor alegría. Quisiera decir que me acompaña también en esta comparecencia el consejero Félix Martín, que él ha sido, ahora les explicaré rápidamente cómo trabaja el Consejo, pero él ha sido el presidente de la Comisión de Trabajo y ponente de este informe. Él es consejero en el CES por el Consejo de Consumidores y Usuarios. A mí me gustaría quizá comenzar, señorías, diciéndoles un poco cómo trabaja el Consejo, porque eso creo que me permite transmitirle lo que considero que es uno de los valores añadidos más importantes que tiene los informes del Consejo Económico y Social sobre otros informes que, siendo también técnicamente muy consistentes, sin embargo no tienen este elemento que ahora les digo. Como saben, el Consejo Económico y Social está formado, el Pleno del Consejo está formado por 60 consejeras y consejeros, que proceden 20 de las organizaciones sindicales más representativas de España, en concreto 9 de UGT, 9 de comisiones, 1 del sindicato vasco ELA y otro del sindicato gallego CIGA, porque son representativos en sus territorios. Otros 20 consejeros y consejeras proceden de las grandes organizaciones empresariales españolas, en particular COE y CEPIME, y otros 20 proceden de organizaciones de la economía española, ya más variadas, las organizaciones de agricultores y ganaderos, las 3 grandes españolas están representadas. También lo están el mundo de la pesca a través de las cofradías y de los armadores y navieros, las de consumidores, cuyo presidente de la ponencia, el señor Félix Martín, es también de esa organización, y las organizaciones de economía social. Y a esto se añaden 6 consejeros que llamamos independientes, expertos más bien, en general profesores universitarios, 6 que proceden, 3 del ámbito del Ministerio de Economía y 3 del ámbito del Ministerio de Trabajo. ¿Por qué he señalado esto? Porque si me permiten la pequeña anécdota, en el mes de julio, una diputada de largo recorrido en esta institución me dijo: ¿quién os ha hecho el informe? ¿No?
Y le dije, ¿cómo quién nos ha hecho el informe? Sí, ¿a quién se lo habéis encargado? Dice, no, los informes del CES les aseguro que desde la primera palabra que lean a la última son consensuados por esos 60 consejeros y consejeras. Los informes no pueden tener, los dictámenes sí, pero los informes no pueden tener voto particular, tiene que ser aprobada por el consenso del CES. Yo creo que esto es lo que les quería señalar, les da a la calidad técnica, digamos así, que es común también a otros informes, creo que le da a los informes del CES este valor añadido que representa, como diría, como el máximo común divisor. Muchas veces al leerlo uno puede tener un poco la sensación de decir, podrían haber ido más allá, es decir, ser más atrevidos, probablemente, pero eso cae ahí, sí que representa el consenso, y lo que yo ahora les voy a trasladar es el consenso de lo que llamamos los tres grupos, el grupo primero, el sindical, el grupo segundo, el empresarial, y el tercer grupo, el mixto, ¿no? No entraré en el detalle porque estoy seguro que les aburriría totalmente, pero la estructura del informe tiene 7 capítulos. En el primero es salud, bienestar y población, la cartera de servicios y los indicadores que manejamos. El segundo es cobertura poblacional del sistema y recursos del sistema. El tercero es actividades de los distintos niveles de atención, primaria, especializada, salud pública, salud mental. El cuarto es el gasto sanitario en España, análisis comparado y por comunidades autónomas. Gasto sanitario privado, pagos directos de los hogares, seguros privados. El quinto es calidad, equidad y derechos del paciente, participación como herramienta de mejora de la atención. El sexto es investigación, innovación y digitalización en el sistema sanitario. El séptimo es coordinación, cooperación y gobernanza. Y el séptimo, conclusiones y propuestas. Yo creo que encontrarán en los 7 primeros capítulos, el presidente hacía referencia a eso, encontrarán, yo creo que un buen análisis estadístico, hasta allí donde llegan un poco la información estadística, un buen análisis estadístico del sistema. Creo que el diagnóstico, les decía, es compartido por todo el pleno del CES, y las conclusiones y propuestas también. Yo, si me permiten, aquí no voy a entrar en las propuestas ni en los capítulos porque creo que les aburriría, y en todo caso mi mayor satisfacción sería que de mi intervención pudiese después salir, incentivar el interés de ustedes para entrar en algunos otros aspectos que les puedan interesar. ¿Qué querría hacer? 3 cosas. Primero, hablar de la motivación de lo que nos ha llevado a elaborar el informe. En segundo lugar, de los objetivos. Y en tercer lugar, un poco del diagnóstico y solo algún apunte de propuestas en algún caso concreto. En cuanto a la motivación, yo creo que hay 3 motivaciones en el informe. Una es que creemos que es el momento de echar una ojeada, de lanzar una mirada de conjunto, por decirlo así, de 360 grados sobre el sistema sanitario, porque después de la crisis en términos de inversiones de la poscrisis financiera, ¿no?, y lo que implicó para el sistema en pérdida de inversiones importantes. Después vino la COVID, que también fue un impacto de una magnitud excepcional. Y esta es la primera motivación, y pensábamos que era el momento, en un momento donde la población española también está en un tránsito importante. A mí no me gusta la palabra envejecimiento. Yo creo que el tránsito es hacia la longevidad, hacia una vida más larga con mejor calidad de vida, por eso le llamo longevidad, pero sin duda el tránsito de un sistema sanitario que se enfrenta también a este reto demográfico es
también importante. La segunda motivación que nos llevó a elaborar el informe es la percepción, y el informe después lo apoya en datos, la percepción de que estamos ante un cierto deterioro de algunos aspectos del sistema. Es decir, encontramos, con los datos que manejamos de opinión de los ciudadanos y ciudadanas españolas, encontramos que se mantiene una alta valoración de los ciudadanos respecto al sistema nacional de salud, pero también vemos que está siendo empañada en los últimos años por una percepción creciente de deterioro, y esto también nos ha animado un poco al informe, ¿no? Es decir, que a pesar de esa buena reputación en términos comparados también internacional que tiene nuestro sistema, sí identificamos, que ahora diré algunos de ellos, elementos que habría que prestar atención para retroceder, no para que esos aspectos de deterioro vayan adelante, ¿no? Y en tercer lugar, y es más aunque está en el informe, las palabras que ahora diré es más una reflexión personal sobre lo que el informe dice, ¿no? Yo creo que los sistemas nacionales de salud, comenzando con el mítico National Health Services británico, ¿no?, creado inmediatamente a la salida de la guerra, son piezas esenciales en lo que llamo el contrato social de nuestras democracias liberales y de la economía de mercado, ¿no? Un contrato social, el New Deal que decía el presidente Roosevelt para Estados Unidos a la salida de la guerra, que nosotros le llamamos en Europa estado de bienestar, y que en España se consolidó, yo creo que con los acuerdos de la Moncloa de marzo-febrero, ya la memoria me falla, del 77, y la propia Constitución, ¿no? El artículo 1 es, desde que se lo escuché al ponente de la Constitución y diputado Miquel Roca, cuando celebramos el 30 aniversario del CES, en el momento en que yo llegué a la institución hace 3 años, celebramos el 30 aniversario e invitamos entre ellos a Miguel Roca. Y recuerdo de aquella intervención de Miguel Roca que nos dijo: no olviden nunca ustedes el artículo 1 de la Constitución y el orden en que están los adjetivos que allí se incorporan, ¿no? Como saben mejor que yo, España se constituye como un Estado social y democrático de derecho, y él nos decía: el orden no es indiferente, el orden, dice, primero es social. Si no conseguimos garantizar eso, probablemente tendremos problemas de otro tipo. Esa es un poco la idea que yo tengo, ¿no? Es decir, el sistema nacional sanitario, el de salud, es una pieza básica en todas las democracias liberales y en la nuestra de ese contrato social. Si por los motivos que sea se deteriora, veremos también que se disuelve un poco ese pegamento que es el contrato social. Esto está, no dicho con estas palabras, pero sí está en el informe, en la página 277, dice textualmente: necesitamos un nuevo contrato social para la sanidad pública que implique a todas las fuerzas políticas. En cuanto a los objetivos, un poco esas son las motivaciones, y los objetivos es, en primer lugar, contribuir a mejorar el debate público en España sobre el sistema sanitario y más ampliamente sobre el sistema de salud. Leyendo nuestra ley, la ley del CES, uno podría decir que nos atribuye como dos funciones o dos responsabilidades. Una, contribuir al proceso de formación normativa que ustedes representan de manera plena, contribuir a través de nuestros dictámenes un poco a ese proceso de formación del marco normativo. Pero en segundo lugar, yo creo que la ley también nos dice que a través de los informes y de la propia memoria anual debemos contribuir a la calidad del debate público sobre los grandes retos del país, ¿no? Este es el sentido que tiene en este caso el informe: contribuir a
a ese debate, como lo hizo, que está muy citado en el informe, el informe de la Comisión para la Reconstrucción de esta institución. Nos apoyamos muchas veces en ese informe y decimos reiteradamente que queremos un poco contribuir a esa labor de formación de opinión, ¿no? Esto, en segundo lugar, quisiéramos también como objetivo, lo que pretendemos, analizar el sistema nacional desde la perspectiva, sin duda, de la equidad, porque eso es fundamental. Pero quizá la novedad con respecto a otros informes es que también hemos querido analizarlo desde el punto de vista de su impacto en la eficiencia del sistema económico, ya sea en la productividad o en el propio crecimiento. Es decir, hemos querido ver también cuál es la importancia que tiene el sistema sanitario sobre, insisto, sobre el crecimiento económico de nuestro país y también sobre la productividad. Y en ese sentido los datos son muy importantes, ¿no? Representa más ya hoy del 6% del valor añadido bruto del país, que es una cantidad muy considerable, ¿no? Y en términos de empleo se acerca hoy a 1 millón directos, a 1.250.000 empleos directos del propio sistema. Por lo tanto, ya desde este punto de vista es creo que muy importante, ¿no? Creo que también lo es desde el punto de vista de la productividad. Aunque este es un aspecto que muchas veces no se tiene en cuenta. La idea es que, como muy elemental, una población no sana no puede ser una población productiva, aunque parezca banal el decirlo, ¿no? Pero creo que es un elemento muy importante. Los economistas no somos capaces de manejar una relación de causalidad entre inversión en el sistema sanitario y productividad. Es decir, pero hay una correlación, que no es una causalidad, pero es una correlación, y cuando dos cosas van juntas, algo deben tener en común. Y es que en aquellas etapas, no solo para España, en aquellas etapas donde los sistemas sanitarios han tenido una mayor inversión, ya sea causalidad o correlación, aparece también en esos países, no solo en España, un mayor nivel de un aumento de productividad y de crecimiento. Insisto, no tenemos medio de poder identificar eso como una causalidad, pero al menos como correlación es muy importante. Y en tercer lugar, en términos también de eficiencia del sistema económico, cada vez más el sistema sanitario de un país es un driver poderosísimo de la innovación tecnológica, del progreso tecnológico y de todo lo que va asociado a él, las terapias avanzadas, la inteligencia artificial y ahora la computación cuántica. El sistema sanitario aparece como un potentísimo, insisto, motor dinámico de la economía, ¿no? Este es un poco los dos objetivos, les decía. Por un lado, analizar el sistema desde el punto de vista de la equidad y, por el otro, también analizarlo desde el punto de vista de la eficiencia de su impacto en el conjunto de la economía. Voy ahora ya un poco a trasladarles lo que pueden ser un poco elementos de ese diagnóstico y en algún caso también alguna propuesta que hacemos, pero no entraré en las propuestas porque sería, insisto, yo creo que hacer muy aburrida la presentación. Yo creo que el informe identifica, escogeré aquellas que considero de mayor interés, una serie de alertas, como de luces, ¿no? Quizá no rojas, pero luces amarillas, de alertas sobre el funcionamiento del sistema. La primera es las listas de espera, ¿no? Es un fenómeno conocido, hasta allí donde llegan la información que tenemos, que verán que voy a reiterar
esta idea que tenemos una falta de información importante y que desde una institución como esta pues creo que se puede empujar mucho a la mejora de la información que tenemos, ¿no? Pero la idea es, las listas de espera representan tanto de la atención primaria como de la atención especializada un elemento de señal de alerta. El deterioro en los tiempos, en los datos que tenemos, es que en el 2023 solo un cuarto de la población que necesita una consulta en atención primaria consigue cita en las primeras 48 horas. Este mismo dato antes de la COVID era mucho más bajo, es decir, en el caso de antes de la COVID era solo la mitad, no ahora como es el caso de un cuarto. Esto es un deterioro muy importante a mi juicio. Y lo mismo sucede también en la atención especializada. ¿Por qué le damos importancia, y personalmente un poco con el lenguaje más personal, no tanto el lenguaje del informe? Porque yo creo que esto es una señal de alerta importante. A mi juicio, porque puede estar indicando una huida de las clases medias del sistema sanitario, como un poco lo observamos también en el sistema educativo público. ¿Y por qué le doy importancia a este fenómeno? Porque es una observación muy generalizada a nivel internacional que los sistemas públicos, de servicios públicos, funcionan bien, como también las organizaciones de cualquier tipo y las empresas funcionan bien cuando dentro de ellas hay actores que están levantando la voz para advertir de ciertos deterioros y generar presión para poder reparar ese deterioro. En las empresas, en algunas de las que he estado en años anteriores, decíamos en algún caso que un cliente que protesta tendríamos que premiarlo, no castigarlo. ¿Por qué motivo? Porque te está dando una información muy importante si tú quieres mejorar el servicio que estás prestando. Es esta idea de que si del sistema sanitario fuese saliendo, muchos ciudadanos, lo que estaríamos perdiendo es capacidad de voz, ¿no? Capacidad y, por lo tanto, de presión desde dentro del propio sistema para mejorar ese deterioro en este caso, las listas de espera, ¿no? Yo creo que esto es un aspecto muy importante, es decir, hay que intentar retener especialmente a esa clase media porque es a la que le atribuyo mayor capacidad de voz, ¿no? Probablemente en muchos ámbitos de la vida de nuestra sociedad y de otras sociedades, aquellas personas que más necesitan a veces un servicio público, sin embargo, no son las personas que tienen capacidad de voz, ¿no? Y capacidad de presión. Mantener, por lo tanto, a las clases medias dentro del sistema y evitar que las listas de espera puedan llevar un poco a su salida, creo que es muy importante, insisto, para eso. La segunda señal de alerta, respecto de las listas de espera, hay, insisto, en el informe propuestas que en general no son novedosas porque coinciden con las propuestas que también se hacen desde otros ámbitos y estoy seguro también desde esta alta institución, ¿no? Pero no entro en todo caso en esas propuestas. Quizá la idea más general, pero que tampoco es novedosa, es que hay que caminar un poco hacia un sistema de salud para todos, no solo centrado en lo sanitario, sino en ver la salud como el resultado de factores e instrumentos que junto con el sistema sanitario son los que contribuyen a la salud de una población. La segunda señal de alerta es la identificación de una serie de barreras invisibles, le voy a llamar así, en la accesibilidad de determinados colectivos, ya sean a veces barreras físicas que tiene el sistema, estoy pensando ahora en barreras arquitectónicas, pero no solamente esto, sino barreras que vienen en muchos casos de la distancia, en el mundo rural, ¿no? Este tipo de barreras que en principio no aparecen, las barreras también de renta, del lugar en el que se vive o las diferencias territoriales, representan barreras importantes en el acceso
y la calidad, ¿no?, del servicio, ¿no?, en el sistema. Y en este sentido, un poco la mayor intensidad que ponemos en el informe es la necesidad de avanzar hacia una efectiva universalidad de las prestaciones del sistema, ¿no? Creemos que el principio de universalidad, junto con el de financiación y el de gratuidad, financiación pública, y el de gratuidad, son tres pilares del sistema que hay que sostener, pero especialmente el de la el de la universalidad. De hecho, en algunos de los dictámenes que hemos hecho a lo largo de los últimos años, en particular el dictamen 7/2022, insistíamos muchísimo en este aspecto. También en este ámbito se insiste mucho en el informe en desligar definitivamente lo que es el acceso al sistema de la condición de aseguramiento en la seguridad social. Creemos que esto es un elemento que dificulta la universalidad, especialmente para algunos colectivos determinados, ¿no? Y, en tercer lugar, en este ámbito también defendemos la necesidad de concretar y actualizar las prestaciones que están incluidas en la cartera de servicios. Si se ve la cartera de servicios tal como funciona, especialmente desde que en la década pasada hubo una restricción, es un elemento, es una barrera, siguiendo con el lenguaje que he utilizado, una barrera invisible importante para la verdadera universalidad del sistema. Defendemos también, por último, la necesidad de movilidad, igualdad territorial y movilidad. El tercer señal de alerta son lo que podríamos llamar sesgos de edad, un poco de edadismo en el sistema, y que vemos que van creciendo, sesgos de edad en el sentido de una cierta exclusión de personas mayores en ámbitos diversos del sistema, ya sea en los cribados, ya sea en los ensayos clínicos, ya sea en las limitaciones de ciertos diagnósticos. Yo, viendo la hora, para no pasarme, voy un poco más deprisa, pero este sesgo lo vemos como un sesgo muy importante. Hay también un sesgo de género claro en el sistema, que cada vez se va a nuestro juicio incrementando, y también un sesgo que podríamos llamar de clase, en el sentido de si cogemos la distribución de la renta, ¿no? Hay toda una serie de patologías en nuestra sociedad cada vez más intensas, que sin embargo, patologías asociadas a la pobreza y a la desigualdad, que sin embargo no están cubiertas en el sistema de salud. Estoy hablando de patologías como la obesidad, la patología bucodental, la visual, la podología, las prestaciones ortoprotésicas o ciertas prestaciones farmacéuticas y cribados. Cuando uno comienza a mirarlo con detalle, se da cuenta de que en este tipo de patologías hay un sesgo de clase, es decir, en términos de desigualdad muy importante, que dan lugar a lo que llamamos en el informe un efecto de cuidados inversos. Es decir, que aquellas personas que más necesitarían de determinados servicios, sin embargo, son las que menos lo reciben. Creemos que hay que atender a esta, que no es aún un problema agudo, pero que podría, si se desarrolla, si sigue un poco deteriorándose, podría ser un elemento muy importante unido a la idea de pérdida, de una cierta pérdida de universalidad, ¿no? En este sentido, aquí hacemos propuestas de funcionamiento diferente de los copagos, ¿no?, que hay que evaluarlos mejor. No tenemos datos para evaluar bien el impacto de los copagos, pero ahí sí hacemos algunas propuestas sobre los copagos, como eliminar las diferencias entre activos y pensionistas, o subdividir en más tramos. Como saben, ahora solo hay dos tramos, el que va entre 18.000 euros y 100.000 euros. Creemos que esto no tiene sentido en este momento y que a efectos de copago habría que subdividir para hacer el sistema de copagos que tenga mayor progresividad, ¿no? De lo contrario. Y recuperar la cartera única, suprimiendo la distinción entre cartera básica, suplementaria y accesoria. Creemos que estos son elementos que, insisto, que generan un poco este sesgo de clase social y también de universalidad.
esta señal de alerta, al menos para mí, yo creo que para todos los miembros de la institución, del CES, ha sido sería exagerado decir una epifanía, una revelación. ¿En qué sentido? La importancia creciente de la salud mental. Hoy que comparezco aquí es el Día Mundial de la Salud Mental. Los datos que aportamos son datos muy, muy intensos. Seguro que no son desconocidos para ustedes, pero el coste directo que ya tiene, medido en términos de PIB, el coste directo que ya tiene en el año 2023 la salud mental es realmente importante. Y si a eso le sumamos lo que podríamos llamar un coste indirecto a través de la pérdida de horas laborales, que va con una progresividad que es realmente extraordinaria, ¿no? Ese aumento desde prácticamente 250.000 bajas laborales por salud mental en el año 18 a las 650.000 que prácticamente ahora es, como ven, es una aceleración de casi exponencial, por decirlo así, exagerando, ¿no? Creemos que los datos también que aportamos ahí, no me paro, pero hay datos como los reingresos urgentes psiquiátricos de personas que han sido atendidas por salud mental y el incremento espectacular de los reingresos casi inmediatos de 2 de cada 10 pacientes que vuelven de forma inmediata a la atención, ¿no? Y el aumento de la salud mental, de problemas de salud mental en la población adolescente e infantil. Aquí realmente hay no sé cómo llamarle sin ser tampoco dramático, pero hay un elemento muy preocupante que tendremos que abordar de una u otra forma. Yendo ya acabando, identificamos también una crisis de recursos humanos dentro del sistema de una magnitud excepcional, a mi juicio, ¿no? Que aborda prácticamente a todos los ámbitos del sistema sanitario, no solo el personal médico, sino a todo el ámbito de personal del sistema sanitario. Hay un problema de crisis que se va a agudizar, no hay reemplazos, ¿no? En muchos casos porque no ha habido una planificación adecuada por falta de información, pero en otros también porque está ahí la jubilación de lo que es un poco nuestra generación, la mía al menos, que va a plantear un problema muy serio. Y aquí defendemos cosas como que tienen sentido común. Una de ellas es ¿por qué motivo un cirujano que hoy baja a quirófano y es un gran cirujano, mañana, como cumple 65 años, no puede bajar a quirófano? Dice, esto no tiene mucho sentido, quizá en el pasado lo podía tener, pero la idea es que hay que aprovechar mejor los recursos humanos que tiene el propio sistema. También vemos que probablemente personal que no es médico, sin embargo, puede, cambiando la regulación, tener una capacidad de aumento de su aportación al sistema, toda la enfermería, ¿no? Creemos ahí. Yo creo en este caso, por experiencia, digamos, personal y familiar, que la inteligencia artificial, a través de apps específicas de inteligencia artificial, pueden dar. Aquí me metí en un terreno que no lo tenía previsto, ¿no? Pero bueno, lo cierro pronto. Hay una gran expectativa en que la inteligencia artificial va a dar un empujón a la productividad agregada de las economías y al crecimiento. Como economista creo que no, pero donde puede dar un gran aumento de productividad es a segmentos de población laboral, en la parte baja o medio baja, que con apps específicas orientadas a darle conocimientos específicos a estos segmentos de población, el aumento de productividad de estas personas, estoy pensando en cuidadores o enfermeras. Una persona que cuide a alguien, si tiene familiaridad ya
con apps del mundo sanitario, puede mejorar su aportación a las personas que cuida, su aportación al sistema y su mejora de productividad y, por lo tanto, consecuentemente, probablemente también de condiciones laborales y de salario, ¿no? Hay aquí, a mi juicio, insisto, en el informe se entra mucho en él, una crisis de recursos humanos muy importante, pero que creemos que se puede abordar a través de fórmulas diferentes de planificación, en primer lugar, pero también de estos otros que les decía, aprovechando hoy por hoy los recursos del sistema, aquello que llamaba la longevidad, porque ver la longevidad como un elemento de envejecimiento y no verla, sin embargo, como un elemento de aportación para aquellas personas que voluntariamente quieran seguir aportando al sistema, ¿no? Dos cosas más. Gobernanza del sistema. Creemos que hay unas mejoras. Déjenme decirle una cosa. En el ámbito de fortalecer los recursos humanos, quizá un elemento novedoso del informe, teniendo en cuenta que hay detrás sindicatos y empresarios detrás, es que el informe se orienta bastante a recomendar descentralización en la gobernanza, pero también diseño de incentivos específicos para el personal sanitario. Bueno, que esto se diga desde una institución, insisto, donde los sindicatos son un elemento importante, esta idea de que probablemente hay que ir a diseñar objetivos específicos para atender a áreas, ya sean rurales o no, que están mal entendidas, especialidades que están con vacantes importantes. La idea, insisto, de incentivos y de específicos creo que es un elemento novedoso por venir de la institución de la que viene. En la gobernanza no me paro, la idea es que la gobernanza es un elemento donde con esa idea de descentralización y incentivos y de darle también al propio personal de los distintos órganos del sistema sanitario una mayor capacidad de decisión, creo que también es un elemento importante. Y esto hay también un capítulo que es la colaboración entre sector privado y sector concertado sin ánimo de lucro. Creo que también es un elemento importante en una institución como la nuestra porque representa ese consenso entre consejeros, consejeras de ámbito más empresarial y consejeros y consejeras del ámbito sindical, donde en ocasiones pues la idea de colaboración público-privada no es que haya oposición, pero sí que hay un cierto recelo. Creo que ese capítulo del informe es valioso, les llamo la atención sobre él. Medir y evaluar, presidente. A lo largo, les he dicho, a lo largo de los informes, en cada uno de los capítulos, yo casi me atrevería a decir, en cada uno de los epígrafes hay esta coletilla, casi un estribillo, que la limitación que tenemos de datos para poder contribuir a mejorar el informe, ¿no? Yo creo que este es muy importante. Si me permiten, aquí utilizo una cita que le decía mucho a mis estudiantes, una cita de Lord Kelvin y el físico inglés de los grados Kelvin. Decía Lord Kelvin que lo que no se mide empeora y lo que se mide puede mejorar, ¿no? Puede mejorar. Dice, pero para medir hay que definir las variables y tenemos un problema serio en este sentido, para medir y en muchos casos para definir aquellas variables del sistema que queremos avanzar. Acabo. ¿Cómo avanzar? ¿Cómo avanzar en esta reforma? ¿Cuál es un poco, si tengo que resumirles, la idea la propuesta del informe? ¿Cómo avanzar en esta mejora, en este retroceso de esas señales de alerta y la mejora del sistema? Aunque pueda ser retórico, la idea del informe es diálogo y negociación. Diálogo y negociación. En muchas ocasiones la idea de diálogo se asocia un poco a una pérdida de tiempo, ¿no? Es decir, vayamos más rápido, no perdamos el tiempo aquí dialogando. Yo creo que no, y esa es la convicción de la institución. El diálogo no es un adorno en un proceso de mejora de cualquier tipo de organización, no es un adorno, es, a mi juicio, el elemento que da
legitimidad a las decisiones que después se adopten, ya sea a nivel parlamentario o a nivel gubernamental, da legitimidad a las decisiones cuando se toman, si están precedidas de ese diálogo, y dan firmeza y previsibilidad a la continuidad, al funcionamiento. Yo, si tuviese que poner un ejemplo aquí, sería el de la reforma laboral. Fue lenta, fue difícil, pero las 6 reformas laborales anteriores siempre se podía identificar en ellas que en el momento en que aparecían en el Boletín Oficial del Estado, alguien decía: cuando nosotros tengamos poder, ya haremos rectificaciones. Esta es la primera reforma donde nadie ha dicho: cuando tengamos posibilidad cambiaremos. ¿Por qué motivo? Creo porque está precedida de un diálogo y una negociación, y el resultado, como siempre, de una buena negociación es una frustración mutua de deseos, pero esa frustración mutua yo creo que es lo que da legitimidad y lo que da estabilidad a esas reformas. Me he pasado 5 minutos, me disculpo, pero este es un poco lo que les quería transmitir en esta primera fase. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Perdón, me estoy equivocando el botón. Muchísimas gracias, señor Costas, por su intervención. Vamos a hacer una ronda de los grupos parlamentarios y después le volveremos a dejar la palabra. Tiene la palabra entonces el grupo mixto, que me parece que no hay nadie. No. El grupo vasco. Egunon. Egunon guztioi. Sí, yo creo que voy a dejarle más tiempo al señor Costas para que él pueda contestar a todos los grupos, y voy a ser muy breve porque vengo de otra ponencia y no he tenido tiempo para escucharle todo lo que usted ha dicho. Le agradecemos mucho el trabajo que se ha presentado, lo estamos estudiando con detenimiento. Yo únicamente le quería hacer dos preguntas para enfocar un poco el trabajo que nos toca a nosotros, los parlamentarios y las parlamentarias en esta Cámara. Por un lado es si esas medidas, esas propuestas que ustedes plantean en el informe se están abordando de manera eficiente, porque no es un problema que venga de ahora, ya es conocido por todas esas administraciones que tienen competencias en temas de sanidad. Por lo tanto, si creen que se está abordando, se está enfocando el tema y se está trabajando seriamente en los problemas que hay en el sistema sanitario y también en enfocar la resolución de esos problemas. Y por otra parte, también si tuviéramos nosotros que hacer alguna modificación legislativa, ¿en qué tendríamos que incidir en esas modificaciones legislativas? Yo entiendo que el sistema sanitario tenía algunos problemas y tenía problemas antes de que entráramos en la COVID. La falta de planificación tal vez de los profesionales, usted ha remarcado que se podría solucionar, incluso ha dicho que actualmente se podría solucionar, y tal vez a medio plazo. Yo no entiendo cómo se puede solucionar a muy corto plazo, pero sí a medio plazo, a medio y largo plazo se podría solucionar. Eso es por un lado el tema de los profesionales, pero la COVID también emergió muchos de los problemas que estaban ahí latentes que no veíamos, y otros más. Y tenemos una población, como usted ha dicho, cada vez más envejecida, ¿no? Y esa población cada vez más envejecida tiene enfermedades crónicas y necesitamos más personal. Luego está el tema de la salud mental, que evidentemente es muy preocupante, y falta personal. Para empezar, falta personal y no se va a poder solucionar a medio plazo. Entonces, bueno, usted cómo plantea, cómo ve si los diferentes sistemas sanitarios están dando solución a estos problemas que está planteando en el informe. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Le damos la palabra entonces al portavoz de Euskal Herria Bildu, Iñaki, por favor. Muy buenos días. También disculpas, estoy en la misma situación. Hemos tenido que tener una ponencia anteriormente. No me he perdido la primera parte de la exposición, pero bueno, está el informe ahí y seguiremos leyéndolo. Hay dos cuestiones, uno es el tema de la salud y otra es el sistema sanitario, básicamente como dos elementos, y como muy bien usted apuntaba, nos enfrentamos a nuevos retos en temas de salud. Hay desigualdades sociales y geográficas, muchas veces también por la historia
de los determinantes de la salud. Son diferentes las casuísticas de tumores que podemos tener en zonas industriales que en otras zonas que pues, se producen otras causas y otros determinantes. Entonces, eso nos lleva también a situaciones geográficas muy diferenciadas, no solamente en base al sistema de salud, sino también a la repercusión que tienen los determinantes sociales históricos. Digo porque muchas veces se hace hincapié en las diferencias de ratios de los sistemas sanitarios, pero no se atiende paralelamente a lo que es las situaciones de la salud diferenciada, tanto demográfica como en problemas de salud demográficas, en muchas cuestiones. Es muy diferente la pirámide de edad que podemos tener en Euskal Herria, la pirámide de edad que puede haber en otros sitios, etcétera. Entonces, entiendo que lo analizaremos. Y me preocupa, o sea, cuando se habla de la necesidad de la homogeneización o de la igualdad, que hay que ir a la igualdad en los diferentes sistemas de salud, no se puede acometer eso desde una manera mecánica, entiendo. Es muy diferente el sistema de salud sanitario que podemos tener en el País Vasco, por ejemplo, o lo que puede tener en Cataluña o lo que puede haber en Almería. O sea, ¿y por qué estoy insistiendo en este tema? Porque tenemos, desde nuestro punto de vista, oyéndole además, y por lo que he podido ojear en el CES, tenemos que tomar una visión del sistema sanitario en 40 años. Hace 40 años, en la década de los 80, hubo un gran desarrollo del sistema público sanitario. Y hoy nos estamos enfrentando a una crisis pero esa crisis se está dando en un contexto en el que se está haciendo de la salud por parte de muchos sectores y de los servicios sociosanitarios un negocio. Tenemos que tener en cuenta que en estos momentos hay una competencia por atender a esas necesidades, y hay, como sector público, tenemos que responder a las necesidades de preservar el sistema público. Y aquí atiendo a una de las cuestiones. Cuando estamos hablando de la colaboración privada-pública, nos estamos enfrentando a nuevas amenazas, pues con sistemas de mutuas, sistemas de seguros privados, sistemas que están haciendo una competencia real al sistema público. ¿Cómo vamos a responder a eso? Sería una de las cuestiones que de alguna manera desde el CES, desde diferentes plataformas, tenemos que responder para acertar eficazmente. ¿Por qué el malestar del personal que trabaja en el sistema sanitario? Porque sería uno de los temas fundamentales, uno de los temas de la crisis está en el malestar dentro del sistema sanitario. ¿Por qué hoy nos quemamos con 55 años trabajando dentro del sistema sanitario? Y no es una cosa sola de la situación sufrida por el COVID. Entonces, se puede atender a estas circunstancias. Es que oyéndole me surgían cantidad de preguntas, porque es muy interesante su exposición. Le tengo que agradecer, pero yo creo que son preguntas que tenemos todo el mundo hoy en mente. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la intervención. No tenemos, creo, Junts con nosotros. Hoy le toca al Grupo Republicano. Hola, bon dia. Moltes gràcies, president. Moltes gràcies al ponent també d'avui. Mirin, jo volia fer una mica d'exposició del que està passant a Catalunya en temes de salut. Crec que és pertinent, principalment perquè els temes de salut estan transferits i, per tant, les competències i el finançament prové dels governs de la Generalitat, en aquest cas. A Catalunya s'ha fet una aposta molt clara per la innovació en salut i per tot el sistema sanitari en general, augmentant en quasi un 4% el pressupost del departament amb la legislatura del conseller Balcells, arribant a superar els 12 milions d'euros i superant el 1,5 milió d'euros en R+D+I.
El govern i el Departament de Salut van encarregar al Departament de Salut la creació del Centre de Teràpies Avançades a Catalunya per la recerca en gens, teixits, cèl·lules orientats i la regeneració de teixits, el tractament de malalties inflamatòries, autoimmunes, el tractament del càncer o l'aplicació en totes les patologies que no disposen d'estratègies efectives. Aquest centre és un centre pioner i punter a tot l'estat espanyol. El Ministeri, en aquest sentit, entenem que hauria de servir d'ajuda i d'impuls sempre des de la lleialtat institucional i respecte escrupolós al marc competencial, partint de la base que Catalunya és un referent en aquest tipus de teràpies que suposen el 60% en tot el territori de l'Estat. Això, com deia, s'ha fet amb un dèficit fiscal elevadíssim. 52 milions d'euros es recapten a Catalunya i només en retornen 25. Mentre la nostra situació nacional no canviï, que esperem que no trigui massa, això ho haurem de gestionar d'aquesta manera com a comunitat i, per tant, amb els recursos que retornen. Del propi informe, crec que caldria destacar dos temes que creiem molt importants i que no s'han comentat, perquè un altre tema seria el tema del personal, que ja ha comentat el company de Bildu, i de la salut mental també. Una de les qüestions que per nosaltres és principal són les llistes d'espera, i és un mal endèmic que sembla que cada vegada es van ampliant en comptes de reduint. Jo vinc d'una població de 10.000 habitants de Girona, de la Costa Brava, on hi ha un CAP referent de regió en un municipi d'uns 10.000 habitants, com deia, que deu funcionar per uns 12.000, no? en tota la regió. Quan has de demanar hora al teu metge de capçalera, passa pràcticament una setmana. I això és greu i, com bé deia el senyor Costas, fa que les classes mitjanes acabin sortint del sistema perquè per poc que puguin, no? Es paguen una mútua mínima que fa que els atenguin el mateix dia. Cal que el sistema sanitari aculli tothom i que respongui a les necessitats reals de les persones. Evidentment, no parlem de les especialitats que en un hospital comarcal com el de Figueres, que seria el nostre, en aquest cas, de referència, doncs encara estem parlant de llistes d'espera de 3-4 mesos perquè et vegi un especialista per fer una ressonància perquè et fa mal al genoll, no? Per altre costat, crec també que és molt interessant el concepte de One Health que parla l'informe. A Catalunya, concretament, s'ha implantat ja un referent de salut comunitària a tots els CAPs que ajuda a que la gent faci activitat física, surti de casa, es relacioni, i tot això fa que les persones consumeixin menys medicina tradicional perquè cobreixen certs aspectes amb aquestes trobades. A banda, el tractament de la salut humana conjuntament amb la salut animal i mediambiental, estem segures que faria avançar moltíssim en la prevenció de malalties i, en el seu cas, de pandèmies, com podria ser la Covid, i faria que la societat estés més segura i més sana en general. Però cal que aquest concepte realment ens el creguem. Hi hem de posar recursos, però també hi hem de posar una feina política aquí darrere i, per tant, des de les institucions, des de les cambres com aquesta, cal realment que hi apostem, que expliquem quins són els beneficis del One Health i que tothom entengui que és una millora que farà reduir la despesa en sanitat si ho fem bé. En definitiva, al final, a part de voluntat política, que entenc que després de l'informe que ens han presentat hi serà, per tots els grups, tot plegat és una qüestió de recursos. I nosaltres voldríem saber com veu el Consell Econòmic i Social que les comunitats hagin de fer front a totes aquestes despeses de les propostes que proposa l'informe. Nosaltres, com a Esquerra Republicana, creiem que és bàsic un sistema de finançament singular i solidari per permetre un repartiment equitatiu i just per poder millorar tot el sistema sanitari de totes les regions de l'Estat. Gràcies. Muchísimas gracias. Perdoni, hauré de sortir un segon, tinc una mesa i portaveus, tornaré a escoltar la resposta i, si no, recuperaré el vídeo, que no és que me'n vagi. Gràcies. Muchas gracias, la esperaremos. El Grupo Parlamentario Sumar, señor doctor Cofiño. Sí, buenos días. Muchísimas gracias por la presentación y gracias por el trabajo del informe, que sí que nos es plenamente útil.
Y además es un placer haber escuchado algunos términos como el término de la importancia de la universalidad, la importancia de un sistema público y la importancia también de lo de mencionar a Tudor Hart, ¿no?, con la ley de cuidados inversos en nuestro sistema. Algunas consideraciones muy generales. Estamos totalmente de acuerdo con la importancia de la repercusión y el daño en el sistema sanitario actual que tenemos, la situación de crisis que tenemos de nuestro sistema, y creo que el informe da algunas claves en ese análisis, ¿no? Comentamos muchas veces que nuestro sistema tiene un papel práctico y real, que es nuestro sistema sanitario, que es dar soluciones a las vidas de las personas que tienen problemas de enfermedad, ¿no? Una solución muy práctica. Pero también es verdad que tiene un elemento muy simbólico, que es de vertebración en un modelo democrático, en un modelo histórico de país, ¿no? El que haya fallas, el que haya agujeros, el que haya listas de esperas, el que haya personal sanitario con desafección, también supone acabar con ese elemento simbólico, más allá de la importancia práctica que lógicamente tiene el sistema sanitario. Aquí yo creo que hay varios elementos que algunos ya están mencionados, ¿no? Uno es el tema de la importancia de un pacto social. Otro es el tema de un sistema solidario, teniendo en cuenta que lógicamente las competencias y la territorialidad es algo básico para poder hacer gestión, pero que tiene que haber un sistema solidario, no solamente en el Estado, sino a nivel europeo, ¿no? No tiene sentido que hagamos competencia entre países europeos quitándonos personal sanitario, por ejemplo, con lo que hemos visto hace unos años con la pandemia. Y eso requiere un esfuerzo de organización y de coordinación. Y luego hay otro elemento que también se ha mencionado clave, que es el tema de nuestros profesionales sanitarios, la ciudadanía y nuestros profesionales sanitarios, ¿no? Nosotros decíamos siempre que queremos un sistema sanitario que cuide a la población y una población que cuide también al sistema sanitario. Hemos perdido profesionales sanitarios por una desafección, porque no los hemos cuidado, ¿no? Retributivamente nos han cuidado y las condiciones laborales nos han cuidado, y eso ha hecho que muchas personas se hayan ido de nuestros sistemas sanitarios profesionales, ¿no? Y eso es clave, porque no solamente son trabajadores y trabajadoras haciendo unos servicios, sino son los trabajadores que dan sentido y cuidan y dan espíritu a lo que queremos de nuestro sistema sanitario, ¿no? Las primeras promociones de médicas de familia o de trabajadoras hospitalarias tenían un convencimiento pleno y una defensa plena de nuestro sistema público y universal, ¿no? Y había compañeros y compañeras en los hospitales defendiendo la importancia de un sistema público y universal y defendiendo la atención primaria. Y si ese discurso lo perdemos, vamos a perder lo que es nuestro sistema. En ese sentido, y haciendo una nota metodológica, sería muy interesante que los informes tuvieran también una parte discursiva. Es decir, la metodología cuantitativa es fundamental para tener datos. Yo vengo de la salud pública. Pero también es verdad que la parte cualitativa, que a veces es más complicado metodológicamente de hacer, también es muy interesante para dar algunas soluciones del por qué y el para qué se pueden hacer algunas cuestiones, ¿no? Me gustaría mencionar otro elemento, que es el tema, comentaban, ¿no? Yo creo que el texto habla muy bien de un enfoque también de salud, aunque se centra en el sistema sanitario. En Asturias, en el año 2011, desarrollamos un proyecto que se llama Observatorio de Salud en Asturias, junto a los County Health Rankings de la Universidad de Wisconsin y la Robert Wood Johnson Foundation, que era muy interesante porque ahora está parado desde la pandemia. Trabajamos con una batería de 20 o 25 indicadores por municipios, ¿no? Para definir cómo estaba la situación de salud. Utilizábamos determinantes de salud socioeconómicos, ambientales, y utilizábamos resultados de salud, de mortalidad y de morbilidad. En ese modelo, que viene de un modelo de estudio norteamericano, pero que hemos revisado en Asturias para España, lo que se decía es que el peso del sistema sanitario es solamente entre un 10 y un 20% de los resultados de salud. Es decir, el impacto que tiene el sistema sanitario en la salud es solamente entre un 10 y un 20%. 20% en aquellos sistemas sanitarios que no tienen equidad o acceso pleno, como es el sistema norteamericano, ¿no? Quiere decir esto, y esto es importante también, yo creo que el reflejo en los informes, esa otra reflexión que sí que está puesta, ¿no? Es decir, ¿qué otras políticas tienen impacto en la salud, ¿no? Lo sabemos, ¿eh? Sabemos que tener... Da igual que tengamos el mejor acceso a tratamientos, que si no tenemos acceso a plena vivienda y los alquileres y las hipotecas siguen por las nubes, eso tiene repercusión laboral, tiene repercusión en salud mental o en patologías como la COVID, por ejemplo, ¿no? Estaría bien que el libro tuviera este enfoque, ¿no? También en ese sentido, de decir qué otras políticas pueden tener acceso. Y termino con otro elemento que para mí también es clave, que es el tema de salud pública. Hay un apartado de salud pública. Yo creo que la salud pública es como la hermana. Siempre decimos que la primaria es la Cenicienta y nosotros decimos que la salud pública es la hermana pobre de la Cenicienta, ¿no? Después de la pandemia, en pandemia todo el mundo habla de salud pública, pero después de la pandemia sí que hemos hablado mucho de primaria y de salud mental, pero casi nadie habla de salud pública. A veces porque incluso se confunde que es salud pública
dice que es sanidad pública. Es importante tener en cuenta que requerimos una agencia estatal de salud pública fuerte en nuestro país, y esto yo creo que es el siguiente paso que tenemos que sacar adelante, pero también es importante que no tiene sentido tener una agencia estatal de salud pública fuerte si no tenemos buenos departamentos de salud pública en las diferentes comunidades autónomas. El presupuesto en algunas comunidades autónomas está entre un 0,4 y un 1,2% del presupuesto sanitario, es decir, es mínimo. No tener salud pública fuerte supone no solamente afrontar situaciones de pandemia como la COVID, sino también no tener visiones hacia los determinantes de la salud y cómo hay que influir en otras políticas para mejorar la salud, ¿no? Por ejemplo, todo el tema del impacto climático que estamos viendo ahora mismo, ¿no? Y por eso creo que es muy importante poner el foco en ese sentido, ¿no? Los profesionales que ahora mismo están en salud pública son profesionales de segunda categoría, mayoritariamente en muchas comunidades autónomas, respecto a lo que son otros profesionales sanitarios, retributivamente, en cuanto a prestigio, y esto yo creo que es muy importante ponerlo en labor, porque posiblemente tenemos una pandemia a la vuelta de la esquina y no queremos que nos pille sin una buena agencia estatal y que nos pille sin buenos departamentos de salud pública a nivel territorial. Muchísimas gracias por el trabajo y seguiremos leyendo y tendremos muy cerca el informe en lo que queda de legislatura. Gracias. Enhorabuena a todo el equipo por el trabajo. Muchísimas gracias. Y ahora tiene la palabra el Grupo Parlamentario Vox, el señor David. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, doctor Costas, por su exposición. Agradecerle a usted y al resto de componentes del Consejo Económico y Social su trabajo. Para nosotros este Consejo Económico es muy importante. De hecho, uno de nuestros compañeros, que usted conoce bien, don Ignacio de Oces, escribió un libro que usted prologó, que se titula La representación de intereses socioeconómicos y diálogo social de los consejos económicos y sociales de los Estados de la Unión Europea. Y aprovechando, como usted ha hecho, nombrando a la Constitución y hablando la palabra clave social, este libro, precisamente, el principio de sus páginas tiene dos citas, una del Papa Pío XII, que cita tanto el Estado, cuando todo buen ciudadano debe tratar y tender especialmente a que, superada la pugna entre las clases opuestas, su fomento y prospere la colaboración entre las diversas profesiones. Y también una de Leo Blum, que dice que la democracia política no será viable si no se convierte en una democracia social. La democracia social no sería ni verdadera ni estable si ella no tiene por base una democracia política. Por eso quiero agradecerle tanto su exposición, y creo que estamos coincidiendo la mayoría de todas las señorías aquí presentes, que podríamos estar horas escuchándole desgranar este informe por la calidez de su intervención, la calidad de sus palabras, y yo creo que la calidad humana que usted ha mostrado aquí y siempre ha mostrado en todo el trabajo que usted hace, y que he podido seguir con detenimiento para preparar esta intervención. Creo que este libro que ustedes nos han hecho llegar, este informe, creo que va a ser el libro de cabecera de muchos miembros de esta comisión, que siempre decimos que es un oasis en este frenesí político, y que para mí quiero aprovechar para decir que es un honor pertenecer a esta comisión y compartir foro de debate con el resto de sus señorías, porque creo que es enriquecedor. Yo creo que una de esas frases que ha dicho usted, me quedaré, aparte del comienzo con la parte social, me quedaré como es necesario parar y evaluar. Y muchas veces el día a día no nos permite hacer eso, no nos permite parar y evaluar. Y hace falta agentes externos, que no ajenos al día a día, que sean capaces de coger, parar, medir y evaluar. Y también me quedo con esa parte, con la parte de los datos. Lo que no se puede medir no se puede mejorar. Y tenemos un déficit absoluto en muchos parte de nuestro sistema sanitario, vamos a decir, que no somos capaces de poder medir ni evaluar. Ya no hablamos de productividad, ya hablamos de cómo estamos llegando, que la incidencia, incluso muchas veces no podemos saber realmente el número de pacientes reales que, por ejemplo, podría tener una enfermedad como puede ser el Alzheimer, algo que trataremos aquí la semana que viene y que es un tema que se denuncia precisamente. No sabemos realmente, según a quien preguntes, te dicen que hay 500.000, otros 200.000, otros te dicen 1 millón y otros asociaciones como la Confederación de Alzheimer te dicen que hasta 5 millones de personas afectadas. Es un problema que tenemos enquistado no solamente en el Alzheimer, sino en muchas otras enfermedades. Sí que es verdad que el Sistema Nacional de Salud siempre hemos hablado de él como una referencia, siempre hemos hablado como un buque insignia dentro de nuestra democracia, dentro de nuestros baluartes y a exportar a nivel internacional. Pero la crisis de 2008 y la posterior crisis del COVID creo que lo han dejado tocado, no de muerte, pero muy, muy tocado, y sí que es verdad esa degradación. Y los ciudadanos la ven, la sufren, y nosotros, por mucho que intentamos revestir aquí de buenas palabras, la realidad tangible, el aterrizar realmente
a lo importante, muchas veces lo que sufren los ciudadanos, se da cuenta de esa degradación. Yo creo que tenemos varios retos y me gustaría ser breve. Yo creo que tenemos, como usted ha dicho, un reto demográfico, despoblación, envejecimiento, cronificación, polimedicación y también cómo hay masificación de algunas zonas de salud y también la falta de sanitarios en esas zonas. Luego tenemos, yo creo que importante, un pilar, el reto económico, no solamente por la deuda pública que tenemos acumulada y también la deuda de las comunidades autónomas, sino también una falta de presupuestos, que parece ser que vamos encaminados a tener un año más esa falta de presupuestos. Y sobre todo, económicamente nos falta un plan de modernización e inversión. Muchas veces creo que vamos tapando agujeros. Vamos a decir, parcheamos, no damos una solución a largo plazo, no tenemos un plan de inversión y muchas veces llegamos muy tarde. Otro de los retos yo creo que es el tema de infraestructura. Usted lo ha dicho, o sea, tenemos un sistema de más de 40 años, que viene mucho más atrás, pero yo creo que se hace como en oleadas, se construyen hospitales por oleadas y básicamente tenemos las infraestructuras que tenemos hace 40 años, incluso algunas veces 60, 70 y 80 años. Tenemos una falta de camas, una falta de hospitales, falta de centros de salud. Tenemos también un reto de profesionales y recursos humanos que usted ha señalado. No solamente la falta de personal, también con ese personal que se marcha, una vez formado, se marcha al extranjero por las condiciones económicas. También el debate de la falta de especializaciones, sobre todo especialización en el tema de urgencias que está encima de la mesa. El tema de salud mental y malestar de los trabajadores sanitarios, que no viene de ahora, pero que parece que ahora se ha acentuado mucho más allá. Las agresiones al personal sanitario, que también están en aumento. Los ratios de profesionales por pacientes, que es otro debate por el tema de cómo puedes medir y comparar con el resto de Europa, cuanto personal médico, personal de enfermería. El reto de la investigación yo creo que es nuestro talón de Aquiles, precisamente el aumentar la investigación. Creo que no solamente es algo que redunda a la salud de nuestros conciudadanos y compatriotas, sino que nos colocaría también un gran aumento de la inversión como uno de los nexos y nodos importantes a nivel mundial. Yo creo que ese tren hace mucho tiempo que lo hemos perdido, a pesar de tener grandes investigadores y grandes centros que creo que no se están aprovechando a su capacidad completa porque tienen un gran potencial. Creo que también es importante, sobre todo que hay que hacer en campaña, que sin la inversión, sin la investigación, no hay una innovación y no llegamos a cubrir las necesidades. También dentro de ese reto de inversión yo creo que es necesario poder fiscalizar cada euro y estirarlo al máximo. Yo creo que no vale de nada aumentar los presupuestos de sanidad si no, primero, vemos que cada euro está bien gastado y llega y no se pierde por el camino. Porque se puede, por ejemplo, trabajar con el tema de la compra de farmacia a nivel estatal, se puede coger y trabajar con muchísimas formas que ahorrarían dinero al contribuyente y nos daría ese dinero para ir a otros sitios que hacen falta. Yo creo que usted también ha nombrado el reto de la inteligencia artificial. A mí una de las cosas que me preocupó en la exposición de la ministra en su primera comparecencia aquí en el Congreso explicando su plan es que en ningún momento nombró la inteligencia artificial. O sea, que yo celebro que usted haya introducido este término porque la inteligencia artificial ha venido para quedarse. Creo que nos puede ayudar a simplificar muchos trabajos, muchas digamos, tareas repetitivas, pero también nos puede ayudar a la hora de investigar y poder llegar y que de hecho se está utilizando ya de manera pionera en algunos servicios como en Castilla y León. El reto de ampliación y garantía de servicios, la ampliación de cartera de servicios fundamental y también garantizar el acceso en igualdad de medicamentos y tratamientos. Vivimos en una situación que no es lo mismo vivir en la Comunidad Valenciana que vivir en la Comunidad de Castilla y León o en Galicia o en otras comunidades. No tienes el mismo medicamento, uno se paga, en otro no, en uno se hace un cribado por 7 puntos, en otro 40, es diferente. La lista de espera yo creo que también es otro de los talones de Aquiles, otro de los pilares fundamentales, no solamente en cirugía, porque muchas veces nos centramos en la cirugía, sino también para ser visto por un especialista o para las pruebas. Y sobre todo, también me gustaría, si puede hacer algún comentario del aumento de ciudadanos que están accediendo a contratar seguros privados. Es un aumento que hemos visto reflejado. Y me estoy pasando del tiempo, pero me gustaría terminar, señor presidente, si me lo permite. El reto farmacéutico, el gasto farmacéutico se ha convertido en uno de los pilares principales en un nuevo presupuesto. Estamos teniendo dificultades para acceder a nuevos medicamentos y su disponibilidad para los ciudadanos. Actualmente nos encontramos incluso desabastecimiento en algunas farmacias.
y por sobre todo uno de los puntos que a nosotros nos gustaría incorporar la capacidad de información de nuestros farmacéuticos, sobre todo para ayudar a la atención primaria. En un caso, por ejemplo, sería el control de Sintrón, que se podría hacer también apoyado por las farmacias, y eso ayudaría de alguna manera también a tener que a esos pacientes no tener que acudir al médico. El reto de salud mental, por supuesto, aquí tenemos la comisión que salió por unanimidad, y yo creo que tenemos que hacer una aceleración porque llegamos muy tarde, no solamente por la falta de profesionales, sino también de infraestructuras y de medios, que yo creo que es general. Y nada, agradecerle sobre todo sus palabras. Creo que coincide usted que hace falta una mejor gobernanza. Nosotros insistimos en acabar con los 10 sistemas sanitarios actuales, pero eso no implica una recentralización, sino que haya una equidad real. Que no se yo creo que la pandemia es el mejor ejemplo. No puede haber para un mismo virus 17 sistemas diferentes de atacarlo y cada uno que haga la guerra por su cuenta. Y sobre todo me gustaría hacer un comentario, sobre todo por muchas veces que los ciudadanos se sientan extranjeros en su tierra por las historias clínicas, las tarjetas sanitarias, la barrera del idioma, y sobre todo me gustaría esa necesidad de colaboración público-privada que nos hace que muchas veces es un debate que creo que es importante, porque al final la colaboración público-privada es necesaria porque no llega el Sistema Nacional de Salud donde tiene que llegar, y es muchas veces la privada la que tiene que cubrir ese hueco. Muchísimas gracias y gracias, presidente, por estos 2 minutos extras. Por supuesto, muchísimas gracias, señor García. El grupo, la señora Martínez. Muchas gracias, presidente. Lo primero, dar las gracias al Consejo Económico Social, a todo el equipo que ha elaborado este informe que ustedes dicen que no es exhaustivo, pero a mí sí, la verdad es que me lo parece, y voy a decir que será un libro de cabecera también para mi grupo. Así que muchas gracias por ese trabajo. Todos coincidimos en que el sistema sanitario de nuestro país es un pilar fundamental del estado de bienestar, y en él han confluido diferentes desafíos importantes que ya arrastrábamos hace años y que han roto algunas de sus costuras de forma muy abrupta durante la pandemia COVID. Cierto es que también se mostraron algunas fortalezas en esta pandemia, como la consistencia a pesar de la situación de la atención primaria, a la que creo que nunca le agradeceremos lo bastante el importante papel durante la pandemia. Nuestro sistema, y ustedes lo dicen así también, ha tenido siempre una gran reputación, y en cuanto a resultados con respecto a los costes, este se ha situado siempre por encima de la media europea. Cierto es también que en los últimos tiempos, y usted lo ha comentado y lo percibimos, lógicamente, la ciudadanía muestra un mayor grado de insatisfacción con el mismo y se ha perdido parte de esa confianza en el sistema, y por ello urge fortalecerlo, urge consolidarlo, aumentando recursos, claro que sí, y mejorando su calidad. Hemos de abordar la cronicidad, el envejecimiento o como ha dicho usted, la travesía, el transcurso hacia la longevidad, la salud mental, especialmente, que hace referencia en el día de hoy, que es el Día Mundial de la Salud Mental, en la que tenemos que aportar recursos para que este grave problema deje de serlo, para procurar el bienestar a la ciudadanía. Hemos de abordar la sostenibilidad económica del sistema, la universalidad, también se ha dicho, el envejecimiento de los profesionales, la digitalización, la innovación terapéutica, la inteligencia artificial, claro que sí, la participación de los pacientes, muy importante desde mi punto de vista. Hay que empoderar a los pacientes, tienen que ayudarnos también a hacer sostenible el sistema desde el autocuidado y también desde la colaboración. Con estos retos por delante, pues es de agradecer ese documento que nos han facilitado y que nos están presentando, y que nos ayuda a los políticos y gestores en ese análisis diagnóstico, en la descripción de la realidad, y lo que es aún mejor, apuntan muchas medidas correctoras que desde este grupo y también desde el Gobierno compartimos, y que en algunos casos pues ya se están poniendo en marcha. Proponen, por ejemplo, aumentar la concreción y simplificar la cartera de servicios. Saben que las leyes que están en marcha en este Parlamento profundizan en ese sentido. Apuestan por el concepto de One Health, integrando en el sistema el sector veterinario, cuestión que compartimos. Apuntan la posibilidad de nuevos organismos en la evaluación de fármacos, que haga que sea esta evaluación más transparente y especialmente también más rápida, que es una de las cuestiones que nuestro país está pendiente. Asegurar, cómo no, la universalidad real del Sistema Nacional de Salud, eliminando esas barreras que en sectores más desfavorecidos todavía existen para el acceso a la sanidad. Hablamos de los procesos online, de las personas sin hogar, de las dificultades de la cita previa para algunos sectores de la población. Hablan de la necesidad de hacer un mapa de profesionales sanitarios, que es verdad que ya está en elaboración desde el Ministerio. Y hemos visto
Hemos visto en estos años también, y ustedes lo dejan reflejado estadísticamente, cómo han aumentado los profesionales en los hospitales, sobre todo las enfermeras, en ese hospitalocentrismo de estos últimos años, a costa de no hacerlo en la columna vertebral del Sistema Nacional de Salud, que es la atención primaria, por la que hay que hacer una apuesta absolutamente decisiva, prestigiándola y dotándola de medios, así como incorporando nuevos perfiles profesionales que se hacen necesarios incorporar al equipo de atención primaria. Especial atención merecen las zonas rurales, donde hay que hacer atractivo el ejercicio de la profesión, modernizar la contratación, hacerla más flexible, estabilizar las plantillas. Es un mal endémico de nuestro país que ha dado lugar a algunas de las situaciones y a algunos de los problemas que tenemos en este momento. Hacen un gran análisis de las repercusiones que para personas vulnerables tuvo el copago en el año 2012 en la adherencia a los tratamientos y que afortunadamente ya ha sido revertido, y plantean una reflexión sobre cambios que coincido en el sistema de financiación farmacológica del usuario, pasando de la clasificación de activos o pensionistas, que yo creo que hoy en día también se ha quedado obsoleta, a un sistema de rentas en el que tenga importancia la pluripatología también de las personas. Coincidimos en que es fundamental conectar la farmacia comunitaria y la atención primaria. Creo que estamos no utilizando un recurso importantísimo que tenemos en nuestro país y que nos puede ayudar. Y algo fundamental para mí también es implicar al sector sociosanitario en el proceso asistencial. Seguramente los casos de muertes en residencias que hemos visto durante la pandemia no hubieran tenido lugar en tan gran número si esta coordinación hubiera estado resuelta. Así que vamos a actuar sobre los determinantes sociales que influyen en la alta prevalencia de las enfermedades crónicas, en salud mental, como decía antes, retos como la telemedicina, la inteligencia artificial, listas de espera que tienen que ser transparentes, con unas condiciones básicas para que todo el mundo podamos estudiar qué está pasando en cada comunidad, qué está pasando en cada lugar. Y eso solo será posible desde el consenso, palabra que es imprescindible, creo, en este aspecto, en la sanidad en general, en el bienestar social en nuestro país. Pero a mí me preocupa, y es una tarea que tenemos que hacer los políticos, en la que ustedes nos van a ayudar, cómo recuperar esa confianza de la ciudadanía. Me preocupa el significativo pase de la ciudadanía hacia los seguros privados ante seguramente no encontrar respuesta en el sistema nacional público de un gran porcentaje de la población. Y me preocupa además los sistemas low cost, porque además estos sistemas low cost no garantizan para nada una buena atención sanitaria. Es imposible que con esos estándares de precios se pueda garantizar una buena atención sanitaria. Hay una excesiva mercantilización de la sanidad en este momento y eso está influyendo en estos seguros. Y sobre todo también se está perdiendo en estos tipos de seguros el concepto tan importante para los que nos hemos dedicado a atención primaria de la integralidad y de la longitudinalidad de la atención primaria, que desaparece en este tipo de cuestiones. No sé si nos puede dar algo más de luz, que ya han hecho mucho ayudándonos en este estudio, pero le dejo sobre la mesa estas cuestiones y de nuevo le agradezco su trabajo. Pues muchísimas gracias y ahora tiene la palabra el Grupo Popular, por favor. Sí, gracias, señor presidente. Gracias, señor Costa. Lo primero que quería hacer es disculparme, tanto ante usted como al resto de la sala, por haber tenido que estar en otra actividad parlamentaria que coincidía en hora al inicio. Y quiero agradecerle también que haya podido modificar la hora de la comparecencia, así como el resto de la mesa, que tenía previsto al finalizar el Pleno. Y agradecerle también que haya podido estar aquí en esta comparecencia de habernos presentado el informe sanitario de la situación sanitaria de 2024. Un documento que lo que hace es generar una foto fija de la situación de la sanidad en España, que es un ejercicio de transparencia, algo que nuestro Grupo Parlamentario Popular pues viene reivindicando desde el principio de la legislatura. Un informe que fue aprobado en febrero de 2024, que hemos leído además con detenimiento y que hemos desarrollado una serie de cuestiones relacionadas con el mismo. Vamos a intentar concretarlo porque 302 páginas dan para mucho. Nos hubiera gustado hablar pues muchas cuestiones con usted para afrontar con garantías uno de los pilares fundamentales de la sociedad como es la sanidad. Nos gustaría saber también si ha habido algún tipo de reunión con el Ejecutivo sobre este informe.
Y ante la situación del tiempo, nos vamos a centrar en aquellos temas que no solo recoge el informe y que consideramos que son los más destacados, sino aquellos que, pues, por su situación presente y actualidad, pues nos gustaría abordar en esta comparecencia. En la mayoría de las situaciones desarrolladas implica, además de una gestión eficiente y responsable, la generación de recursos necesarios para poder atender a los problemas planteados. Estos recursos parten fundamentalmente del concepto económico, es decir, una mayor inyección de dinero en el sistema sanitario. Por eso, y como economista, nos gustaría preguntarle si, según el contexto actual, para hacer una aplicación efectiva y buscando la viabilidad, ¿cree realmente que con unos presupuestos generales del Estado que todavía no se han aprobado sería posible prorrogarlos con la prórroga de los mismos, conseguir dar solución a cuestiones que se incluyen en este informe o al menos solucionar o mejorar aquellas cuestiones que se citan en el informe? En este sentido, y con el reto de garantizar un nivel de gasto y un sistema de financiación eficiente para poder superar todas las dificultades actuales y futuras en materia sanitaria, vuelve a ponerse de manifiesto la alta posibilidad de ausencia de presupuesto aprobado, donde se debería debatir la más que necesaria evaluación del modelo de financiación autonómica, así como la búsqueda de la equidad en este sentido. Comunidades autónomas que tienen diferencias entre ellas, ya que no es lo mismo pues, las necesidades de Extremadura, que es mi región, como otras, como pueden ser Murcia o Madrid, por ejemplo. De imperiosa actualidad está, y lo cita en el informe, es MUFACE, que es uno de los subsistemas de protección sanitaria pública, que el Gobierno pues ahora mismo está negociando la renovación del concierto con las distintas compañías. El martes pasado pues hubo una proposición del Ejecutivo que parece ser que está alejada de las pretensiones de las aseguradoras, y la dificultad en el caso de no encontrar una solución sería la más que posible generación de inyectar al sistema de manera extraordinaria más de 1.000 millones de euros, la creación inminente de 4.000 camas y la posibilidad de pérdida de más de 13.000 puestos de trabajo. De nuevo, y apelando a su formación como economista, nos gustaría saber su valoración sobre esta situación. Es de agradecer también la información crítica. En todos los informes pues, hay situaciones que son pues, no críticas y otras que son críticas. En este caso, el informe la que hace sobre la gestión del Gobierno durante el COVID, que generaron una deficiente coordinación de las medidas adoptadas, insuficiencia de recursos y altas tasas de contagio y mortalidad, y el drástico descenso de reconocimiento y tratamientos médicos. Leo textualmente como indica el informe, algo que nuestro grupo parlamentario venía denunciando desde el principio de la pandemia. Pero todavía falta por desarrollar la ley de pandemia y mejorar y garantizar la reserva estratégica del medicamento y productos sanitarios. En cuanto a salud mental, ya lo han comentado varios compañeros, ya lo ha citado usted en su intervención, hoy es el Día Mundial de la Salud Mental, una problemática creciente, ha dado datos usted en su intervención, y que además el informe define como crisis de salud mental. Ante la necesidad de mayores recursos, volvemos a tropezar con la necesidad de contar con presupuesto. Preocupante también es el dato sobre España siendo líder mundial del consumo de benzodiazepina. Echamos quizás de menos la falta de la inclusión de otros ministerios en el trabajo que se hace con salud mental, fundamentalmente en la educación, que es clave no solo la coordinación, sino en la prevención y atención temprana, fundamentalmente en la etapa infanto-juvenil. Incluye en el informe la Estrategia de Salud Mental 2022-2026 las 10 líneas estratégicas, pero tanto la misma como ese intento de impulsarla a través de un plan de acción posterior pues sigue sin dar resultados positivos. También se ha comentado aquí la creación de esa subcomisión de salud mental y la elaboración posteriormente de un documento que esperemos que sirva para mejorar la situación de la salud mental en España. Estamos a favor de una mayor activación de las políticas preventivas. Son más que fundamentales. Consideramos que sin prevención pues no hay fórmulas magistrales que mejoren los datos de sanidad. Se necesita una coordinación sociosanitaria para mejorar la calidad asistencial. Estamos además en la fase de espera para la continuación de la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública. Se habla mucho en todo el entorno de la estrategia One Health, pero se necesita también desarrollarla de manera completa. Y, por supuesto, modernizar, mejorar y actualizar la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud. Debemos avanzar en la actualización del registro estatal de profesionales sanitarios, contar con una clara y definida planificación para abordar la problemática del déficit de personal en la sanidad, fundamentalmente de médicos, con datos que, dice el informe, se van a seguir manteniendo al menos hasta 2035, agravado por la situación de la atención primaria.
Y a pesar de esas plazas ofertadas, que también incluye el informe de la convocatoria 2023-2024, más de 11.600 plazas, pues continuamos con la problemática de cobertura y de asistencia sanitaria, por lo que habría que profundizar en el motivo de base para encontrar una pronta solución a esta situación que crece cada día. Una de las cuestiones que solicitamos y que podría obtener beneficio en el sistema sería el aumento del gasto sanitario en atención primaria. Se comunica en el informe que está en el entorno del 17%, pues bueno, un aumento, ya que ese incremento consideramos que sería coste efectivo. Se podría y debería abordar uno de los grandes problemas también que incluye en el informe, que son los tiempos de espera, la saturación de la atención primaria, esa dificultad que tiene el paciente en encontrar cita en las primeras 24 o 48 horas, lo que va a conllevar es a una saturación de las urgencias, el mal uso de las mismas, el aumento de las listas de espera hospitalarias e incluso, en definitiva, una real saturación del sistema. También, por supuesto, la necesidad de disminuir las listas de espera. La importancia también de la formación continuada y el debate sobre cómo puede desarrollarla el Sistema Nacional de Salud y, por supuesto, generar un criterio de necesidad y no solo el económico en la introducción de nuevos medicamentos en el sistema, como ha sucedido recientemente con el retraso tan elevado que hubo en la incorporación de los fármacos con indicación en cáncer metastásico. Una de las cuestiones debatidas también desde hace tiempo es la falta de médicos en nuestro sistema y que ha puesto una serie de soluciones como es la que comunica también el informe sobre la homologación de títulos extranjeros de médicos. El informe comunica ciertos países, entre ellos incluye Cuba, pero recientemente representantes de este país nos comunican que sus títulos todavía no han sido homologados y hay muchos de ellos que tienen una espera de más de 4 años, por lo cual, ante la posibilidad de resolución con este colectivo, al menos este país se vuelve complejo. Clave también para el futuro la inversión en investigación, en innovación, en digitalización sanitaria. Los datos de investigación biomédica en España, así como el gasto de la industria farmacéutica en ensayos clínicos en nuestro país, muestran una senda positiva que debe continuar a la misma y no un deterioro de las mismas por cuestiones que puedan introducirse a través de un tema de índole ideológico, lo que lastraría esta positiva situación. Pero, por supuesto, hay que hacer más y es absolutamente necesario superar la obsolescencia y mejorar la tecnología sanitaria, generar un plan de actualización que dé como resultado convertirnos en un país referente también en innovación tecnológica. La incorporación de los procesos sanitarios, lo ha comentado usted, sobre la inteligencia artificial, podrían crear mejoras significativas a los mismos, que harían disminuir muchas de las dificultades actuales de nuestro sistema sanitario, pero esta cuestión consideramos que se debe primero abordar de manera urgente, liderarla por el propio Ministerio de Sanidad y luego con procedimientos estratégicos y consensuados con las comunidades autónomas. Por todo ello, es necesario, de nuevo, la inversión presupuestaria. Creemos, además, que los fondos Next Generation se deberían haber utilizado para, entre otras cuestiones, para la transformación digital del Sistema Nacional de Salud y conseguir, además, un impulso real en digitalización sanitaria para estar preparados para los retos futuros. Y, aún no siendo de su competencia, pues nos gustaría saber su opinión sobre el efecto real del PERTE para la salud de vanguardia, que incluían, además, procesos de digitalización y de inteligencia artificial y que mejoraría la prevención, el diagnóstico, tratamiento o rehabilitación de los pacientes de forma personalizada y con medicamentos o terapias avanzadas. A día de hoy no se manifiesta un avance sobre este proyecto estratégico que podría suponer una mejora significativa en nuestro sistema sanitario. Y ya para finalizar, y agradeciendo de nuevo su comparecencia, señor Costa, en esta Comisión de Sanidad, espero que se tomen en consideración nuestras propuestas planteadas en la misma. Nada más, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Yo le tiene la palabra al señor Costas para responder a las preguntas. Muchas gracias, señorías, por por sus intervenciones, por el análisis que han hecho y por las sugerencias también que han hecho, ¿no? Si me permiten una pequeña ironía, yo como profesor me siento ahora como un alumno que se presenta a un examen sin temario previo, ¿no? y echaría mano del consejero, presidente de la comisión, para que me ayude, pero bueno, intentaré con el tiempo, ¿no? Creo que eran como 10 minutos
Yendo uno a uno, pero verán, una de las intervenciones verán que hay elementos comunes, ¿no? La señora Vaquero, ¿no?, que decía, su pregunta era si se están abordando. Yo creo que en muchos ámbitos sí. Comenzaría diciendo, creo que hay una mayor sensibilidad, una mayor conciencia de la situación del sistema sanitario y que esta mayor sensibilidad, que se ha manifestado además aquí en sus intervenciones, está llevando a medidas en ámbitos determinados, medidas que creo que van en esa línea de avance. Probablemente lo que pediríamos será mayor intensidad, mayor velocidad, pero en la cartera de servicios, lo decían, hay avances en la línea que lo decimos. También en el personal, los datos que tienen informe muestran un incremento en los últimos años importante en el personal, pero insuficiente para todo lo que hemos expuesto ustedes y yo, ¿no? También en los mapas que decíamos, es decir, que vemos avances, ¿cómo les diría? Yo quisiera que vieran el informe no como una denuncia, en modo alguno, sino como un diagnóstico que identifica algunos elementos, pero que a la vez está defendiendo no solo al sistema, sino algunas de las medidas que se están llevando a cabo. Pero creo que sí, que necesitamos probablemente porque en el ámbito de la salud, del sistema sanitario, es más fácil el consenso de país, el consenso en todos nosotros. Necesitamos sin duda mayores recursos presupuestarios, los necesitamos, a la vez que también una mejor gestión, una mejor gobernanza. No pondría todo el peso en el aumento de los recursos, sino también en el uso de esos recursos. Y ahí, de nuevo, es un poco esa llamada que les hago a ustedes, porque tienen capacidad para hacerlos, de presionar para la mejora de la información. Hay que medir y medir, pero para medir tenemos que tener mejores datos, agregar los que ya tenemos, capacidad de acceso a ellos, que en muchos casos existen, pero no tenemos, quiero decir, los investigadores o organismos como nosotros, ¿no? Pero le decía, señora Vaquero, yo creo que se están abordando, pero probablemente necesitamos una mayor velocidad, entendiendo lo que decía al principio y que creo que compartimos todos, que comparten todos ustedes. El sistema sanitario y el Sistema Nacional de Salud es probablemente, de los 3 o 4 pilares del estado del bienestar, de ese New Deal, es probablemente el más importante. Todos lo son, pero un deterioro de este pilar creo que haría que los demás no aguantasen. Cierta debilidad en nosotros temporalmente la puedes aguantar, pero es el fundamental para mí, ¿no? Usted decía me decía también en qué tendríamos que incidir nosotros, un poco, aunque parezca que es marginal, de verdad lo que acabo de decir, medir y medir, presionar ustedes para que haya, a través del propio Ministerio, de esa posible agencia, ¿no?, estatal, que es indispensable, pero tener datos. Si no evaluamos, no sabremos si estamos aplicando bien los recursos o no, si el modelo de gobernanza es bueno o no, si la participación de los pacientes y de la propia sociedad es realmente efectiva o, por el contrario, estorba. Yo creo que no, pero tenemos que saberlo con datos, no solo opiniones. Todos las tenemos, ¿no? Pero un poco lo que pedimos es apoyarlas en algunos datos. Se lo digo con respecto en qué tendríamos que incidir en la atención primaria. Es decir, llevamos unas décadas donde hemos puesto unos esfuerzos extraordinarios, y yo diría que bien puestos, en el sistema hospitalario, ¿no? Pero hoy probablemente, sin perder de vista la inversión también en el sistema hospitalario, especialmente en dimensiones como la investigación, que usted decía, la farmacología, creo que el acento, no sé si básica, pero una prioridad, es el sistema de atención primario. Pero entendiéndolo ahí, no solo, y lo han dicho muchos de ustedes, no solo
desde la dimensión solo sanitario de salud. Es decir, la salud, la atención primaria, lo decimos, es ya una terminología al uso, es meter la salud en todas las políticas, ¿no? Es decir, tiene que ser, el componente salud tiene que ser en todas las políticas. De lo contrario, la prevención no será posible. Es decir, tenemos que descargar al sistema de salud, ya sea en la atención primaria hospitalaria, tenemos que descargarlo de esa presión que ya tiene y que irá en aumento por la propia. ¿Y cómo lo descargamos? Haciendo que la prevención sea también una labor de otras políticas, porque de lo contrario es imposible. Pongo un ejemplo, la obesidad y la obesidad infantil. Yo en los últimos años he estado entretenido y pasado mucho tiempo por el Clínico de Barcelona, mucho tiempo. Y un cirujano me decía, mi cirujano de cabecera me decía, mira, la obesidad no se puede, ni la mórbida, me decía él, ni la obesidad, que ahora no se puede abordar desde el sistema de salud. Dice, el coste será tremendo y veremos reingresos de esos pacientes a los que operamos, veremos reingresos, aunque en las estadísticas no salen. Dice, ¿qué hacemos? Esto es un problema previo, es un problema que hay que abordar desde las políticas sociales, desde las políticas educativas. Si no se aborda desde ahí y descargamos sobre el sistema esa presión, no solo ahora de la obesidad, sino de las otras patologías que nos vienen de lo que llamé patologías de la pobreza o de la desigualdad, si no las descargamos por ahí, el sistema no lo podrá asumir, ni en recursos, por mucho que se aumente, ni en recursos, ni en capacidad operativa, ¿no? Esta reflexión me vale también un poco para la respuesta a alguno de las otras intervenciones que han tenido. Me gustaría ir a más, pero querría que puedan salir para el Pleno, ¿no? El apellido no me he quedado con el señor Iñaki, no me he quedado ahora con el apellido. Las desigualdades, usted ha acentuado en las territoriales, están en el informe, nos preocupan a través de dimensiones diferentes, son muy importantes. Yo creo que en este sentido, nuestro modelo de Estado, el sistema autonómico, tiene una capacidad mayor que otros sistemas centralizados para poder abordar esas especificidades que son así, ya sea por motivos de territorio, por motivos de ambientales, por motivos sociales. Creo que tenemos esta ventaja, que deberíamos utilizarla, ¿no? Que es que al estar descentralizado tenemos una mayor capacidad, una mayor sensibilización de atender a esas. Claro, nuestro informe es un informe desde el Consejo Económico y Social de España. Soy muy respetuoso y trabajamos, yo creo que desde que he llegado con mayor intensidad, con todos los consejos económicos territoriales. Dentro de poco estaré en Bilbao con el Consejo Económico y Social del País Vasco. Pero, ¿por qué le digo esto? Por una prevención que tampoco hemos querido nosotros en nuestro informe meternos un poco en el ámbito que corresponde. Pero la idea que usted señala es fundamental. Esas diferencias territoriales es importante. Usted hacía referencia un poco a la igualdad. Nosotros hablamos mucho de equidad. Las diferencias entre igualdad y equidad son probablemente sutiles, pero la idea de equidad creo que nos recoge mejor, mientras que la idea de igualdad podemos tener aproximaciones un poquito diferentes, ¿no? Yo creo que hay que volver a ver el sistema sanitario y el sistema de salud como lo vimos hace esos 40 años que usted decía, ¿no? El resultado del sistema de salud no es a secas la democracia, la ley del ministro Lluch fue muy importante, pero el sistema también viene de antes, ¿no? Cosa que no podemos tampoco olvidar, ¿no? Usted decía
también cómo vamos un poco a responder a ciertos retos. Y esa referencia muy ligera que después ha sido más intensa en otros ámbitos, que es la idea de colaboración público-privada, ¿no? Yo creo que los grandes retos de este país, vivienda o sanidad y otros, no los podremos abordar bien sin crear un estado de confianza, de corresponsabilidad, ¿no? Entre público-privado. No es posible, ¿no? El presidente me pasaba mientras me iban haciendo las preguntas en el informe y en las conclusiones se dice la estrecha relación entre el sector público y el privado. La provisión privada de servicios públicos, decimos, puede ser socialmente conveniente, provisión privada de servicios y otro tipo de actividades, ¿no? Decimos, puede ser socialmente conveniente cuando el sistema público se vea limitado, fue el caso de la COVID, ¿no? Pero lo que exigimos es que sea con garantía pública de calidad de esa provisión privada o concertada y además decimos también en régimen de competencia y que puede ser evaluada. Es la idea siempre de la evaluación. Si no conseguimos medir, tendremos buenos propósitos, pero va a ser difícil avanzar, ¿no? Me decía también, pero lo voy a recoger más adelante, sobre el malestar del personal sanitario y un poco esa idea de que puede haber un fenómeno de quema laboral, ¿no? Es indudable. Y ahí por eso nosotros, y le decía, bueno, yo creo que es un avance probablemente en nuestras propias medidas, la idea de flexibilidad, la idea de incentivos, es decir, que una institución como la nuestra, tan variada en sus componentes, tenga un poco esta apuesta por la idea de flexibilidad en el ámbito de los recursos humanos, ¿no? De diseño de incentivos, de diseño de mecanismos de conciliación, de diseño para un poco reducir esa quema. Estamos de acuerdo allí, ¿no? Esto no está la señora Stremis de Esquerra, pero republicana, pero decía que con todo lo verá. Pues apunto solo tres cositas muy rápidas con la idea que ella sostenía, que la diputada sostenía de One Health, esa idea que ya he repetido continuamente, es decir, tenemos que ir a una sola salud, pero viendo la salud como el resultado de vectores muy diferentes que no son únicamente el sistema sanitario, ya sea en atención primaria o en atención especializada, porque de lo contrario, lo que decía antes, la presión sobre el sistema no podrá ser abordada ni con muchos recursos presupuestarios ni humanos, no podrá. Yo creo que eso es algo muy importante. Ella decía que el Gobierno de Cataluña pues está en los últimos años incrementando la inversión, no tengo nada que comentar. Hablaba de las listas y ahí sí que me vale para otros. Nosotros en el informe decimos que las listas, especialmente en la atención primaria, pero también hospitalaria, no se pueden reducir de hoy para mañana, que probablemente necesitarán, y así se están haciendo, un poco acciones de choque, si quieren oportunistas, ¿no? Pero que son necesarias en el corto plazo, pero a la vez acompañadas de una planificación de cómo podemos reducir esas listas en el medio largo plazo. Yo creo que eso es necesario. Necesitamos planes. De nuevo es un paréntesis que me viene en una ocasión cuando era consejero de una empresa que cotizaba, era jovencito probablemente muy puntilloso en decir que no se estaban cumpliendo los planes y en algún momento el director general en una parte me dijo: Antón, es que los planes no están para ser cumplidos, y me quedé muy sorprendido. Dice, entonces, ¿para qué están? Dice, para saber por qué no los cumplimos. Hay que planificar, tienes que hacerlo en todos los ámbitos de la vida, no tanto para cumplirlos, porque a veces si te has equivocado no te puedes empeñar, sino saber
porque no los estás cumpliendo, porque eso te da una información fundamental para seguir mejorando. Yo creo que en el ámbito de las listas esto tiene que hacerse y tiene que hacerse de formas rápidas. El diputado Cofiño, ¿no? Hay dos elementos que no he abordado hasta ahora, pero la idea de prevención que usted señalaba, no solo desde el sistema sanitario, sino de las... Perdón. No está porque están claro. enfermos de ELA. Ah, vale, claro. Pero no se preocupe porque esto queda grabado. Sí, pues él hablaba también un poco del talento, de que el sistema tiene que captar talento. Permítame aquí un comentario que no es una digresión. Nosotros acabamos hace un año de aprobar también un informe sobre formación dual. No prácticas, formación dual en España. Los resultados son asombrosos y maravillosos. La formación dual, saben que es aquella en que los programas de formación, desde el inicio, la escuela y la empresa van de la mano en la formación, no son prácticas. Los resultados les aseguro que son espectaculares. Para las personas, sus trayectorias mejoran todas. Hemos cogido las trayectorias individuales de todos los alumnos y alumnas que hicieron dual en el curso 2016-17 y les hemos seguido a lo largo de los años hasta el año 2022-2023. No pueden imaginarse cómo mejora la vida laboral y yo creo que la vida de estas personas. Dice, bueno, ¿y las empresas? Las que participan en programas de dual retienen un elevadísimo porcentaje de aquellos alumnos y alumnas que han estado en el programa de dual, ya sea en básica menos, en media y en superior. Y esto me lleva a mí, vamos casi predicando por toda España en ámbitos, hace 2 semanas en Tenerife, con empresarios, con COE, con cámaras, hace poco la Cámara también de España, aquí lo hicimos. ¿Cuál es un poco la idea para no perderme y atender a lo que decía el señor Cofiño? Probablemente la palabra o la estrategia no es captar talento, sino contribuir a formar el talento que necesitas, en este caso para lo propio el sistema sanitario o para cualquier tipo de empresa. Es la actividad que más puede contribuir a responder a las escaseces que hay desde el sistema productivo, incluido el sanitario, y la actividad que más puede contribuir a aumentar el valor añadido para la sociedad. Ese que más puede contribuir al bien común, a mi juicio. Y creo que el sistema sanitario, cogiendo la experiencia que tiene en la parte superior de formación, si lo traslada a otros ámbitos, creo que tenemos una mejora sustancial por allí. Él hacía una referencia a cambio climático. Hemos comenzado a estudiarlo. De hecho, en la memoria de este año hemos incorporado en cada capítulo, economía, laboral y sociedad, hemos incorporado un capítulo, es un capítulo para comenzar a ver los impactos del cambio climático, del calentamiento, del cambio climático en general, en la economía, en el mundo laboral y en la salud. Y los impactos del calentamiento en la salud comienzan a ser ya muy visibles, muy medibles. Es un aspecto importante. Señor diputado, señor García, desde que llegué me he fijado en su informe y lo lleva usted muy marcado. Y eso me ha satisfecho mucho, ¿no? Por supuesto que cada marca pues es algo que le ha interesado. Muchas gracias por sus palabras. De verdad, los retos que usted señala, yo creo que los compartimos, ¿no? El enfoque lo compartimos. De nuevo es esa idea de formación y talento. Hace usted referencia, tenemos grandes investigadores, ¿no? Hace muy pocos días, en un debate que tuve la ocasión de mantener con el gobernador del Banco de Portugal y del Banco en este caso, del Banco de España, en La Toja, yo decía, con esta idea de que nuestro problema en Europa y en España no es de talento, no es de personas, ni es tampoco, aunque les pueda sorprender, de dinero. Nuestro problema, decía allí, es que teniendo grandes jugadores de baloncesto, los Gasol, pongo por caso, lo que no tenemos es una NBA.
en Europa y en España. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que mucho talento que tenemos y el dinero que también utilizamos, no le conseguimos sacar esa eficacia porque lo que no tenemos es una NBA de la Unión Bancaria, una NBA de la Unión de Capitales, ni una NBA en este ámbito de lo sanitario. Yo creo que esto es un esfuerzo a avanzar por aquí porque nos dará un aumento de productividad espectacular. Me gustaría pararme mucho, pero ya en la inteligencia artificial. Tenemos una concepción un poco muy sesgada de la inteligencia artificial como un instrumento dirigido a las personas que ya tienen talento. Las capacidades de la inteligencia artificial es si somos capaces, como país, de orientar la inteligencia artificial hacia hacia instrumentos de inteligencia artificial que mejoren las capacidades, les decía antes, de ese segmento medio-bajo de población. Hemos, a través de la investigación financiada públicamente, fomentar el diseño de apps, por decirlo así, de inteligencia artificial dirigidas a formar a los trabajadores. Esto es fundamental. Permítame recordarle una cosa del informe Draghi que creo que es filosóficamente muy importante y que está en el inicio del informe Draghi. Dice: la competitividad europea es algo así como un reto existencial, pero dice a continuación: no se podrá lograr a través, no emplea la palabra devaluación, de salarios. Y dice: ¿cómo? Dice, dándole capacidades y formación a la fuerza laboral. Es por aquí, a mi juicio, señorías, donde hay un terreno espectacular de la inteligencia artificial y no un poco de lo que tenemos ahora en la cabeza. Tengo que acabar. Lo siento, porque es que vamos a tener que salir todos. Yo creo que he respondido también ya a la señora Martínez, un poco en lo que íbamos diciendo, y además la apuesta por la atención primaria, es fundamental. Y recuperar la confianza. Lo dije antes, es un elemento básico. Y finalmente, señoría Cavacasillas, lo digo bien, ¿verdad? Gracias por sus palabras también. Yo creo que he ido respondiendo a parte de sus comentarios. Quisiera recoger de usted una que me vale para los demás. Tenemos que cambiar nuestro esquema mental cuando hablamos de gasto. En salud, la palabra no es gasto, es inversión. Y el cambio no es retórico, porque cuando uno habla de gasto, automáticamente mi propia cabeza, y supongo que la de ustedes, piensa que si es necesario se puede recortar. Cuando uno habla de que algo es inversión, no razonas de la misma manera, porque asocias inversión a retornos. En el gasto no lo asocias mucho. En inversión es retorno. Y una empresa, un sistema sanitario, un país, en el ámbito de la inversión, como es esta, no puede recortar. Por eso, este cambio solo terminológico, yo tengo la convicción personal y de mis alumnos que cuando eres capaz de dejar de hablar de gasto en este ámbito a inversión, comienzas a tener una conducta diferente con respecto a lo que hay que hacer en el sistema. Quisiera haber sido más en lo de la inteligencia artificial, ya he entrado, pero ahora manda lo que manda. Muchas gracias por la comparecencia que nos han permitido. Muchas gracias por sus palabras. Gracias en nombre de todos, pero al presidente en su inicio cuando dijo que el informe era importante para esta comisión. Muchas gracias, señorías. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todo el equipo que sabemos que ha estado detrás del informe y a los 60 consejeros que lo han consensuado. Esperemos que nos lo vamos a ver. Espero que sí. Muchas gracias.